Buenos días, señor Oliver. Usted ha sido propietario en Tarragona provincia, en la comarca del Baix Camp y concretamente en la urbanización de Las Planas del Rey, perteneciente al municipio de Pratdip. A su vez, en su día fue arquitecto técnico del Ayuntamiento de Vandellós y Hospitalet de l'Infant y como tal ha sido testigo sobre la situación catastrófica de salubridad y ecológica en la que se encuentra sumergida la urbanización Planas del Rey desde la paralización de la única estación depuradora existente en el municipio de Pratdip y en la que vierten sus aguas residuales alrededor de 420 viviendas, que suponen una población de 1.200 habitantes aproximadamente, que aumenta en verano hasta los 2.000 habitantes. Recordamos que si existe la mencionada estación depuradora en este municipio es gracias únicamente a los propietarios de esta urbanización, que en el año 1977 financiaron totalmente estas obras de saneamiento a su único cargo, sin ningún tipo de ayuda, ni del Estado español ni del Ayuntamiento, que años más tarde y por decisión judicial pasó a ser de su propiedad del Ayuntamiento, así como todos los elementos públicos urbanísticos, es decir, todo tipo de instalaciones, vías de acceso, alumbrado, así como las redes de saneamiento que vierten sus aguas a la estación de depuración. Por decisión judicial, la ECU, entidad urbanística colaboradora, órgano creado por el Ayuntamiento de Pratdip, ha sido disuelta. El alcalde Joan María Rovira Bernet toma la decisión de incumplir con sus obligaciones con respecto al funcionamiento de todos los servicios y de las instalaciones de los que el Ayuntamiento es propietario, prefiriendo dejarlo todo paralizado y abandonando la estación de depuración, así como el alumbrado público, que estaba en perfecto estado de funcionamiento. Las consecuencias no se han hecho esperar. Esto ha generado olores pestilentes, un aumento del crecimiento de ratas en todo el sector de la urbanización y, lo más grave, una catástrofe ecológica, ya que la canalización de salida de la estación va a parar al barranco del río Dovia, que a muy poca distancia se encuentra con el barranco del río Llastres, y de ahí queda una distancia relativamente corta se encuentran los pozos municipales de suministro de agua potable para la localidad del Hospitalet de l'Infant, del municipio vecino de Vandellós y del Hospitalet de l'Infant, y también de la localidad de Miami Platja, perteneciente al municipio de Mont-roig. Los alcaldes de estas poblaciones han sido debidamente informados de la situación a través de la Asociación de Propietarios SOS Planas, así como por el concejal del partido Avança Pratdip, Óscar Serrano. El Tribunal Europeo ha sido también informado a través de 2 habitantes de la urbanización. ¿Qué hacen los poderes públicos? Recordamos que España ha sido condenada por el Tribunal Europeo. Señor Oliver, en su opinión, ¿cuál es la consecuencia de que no funcione la depuradora? Bien, buenos días. La depuradora en sí, si no está en funcionamiento, depende de si su paralización ha sido voluntaria o bien acontece que hay alguna avería que no permita que haga su función como depuradora. Por tanto, esto acarrea una serie de consecuencias que pueden llegar a ser graves. En este caso sabemos que la depuradora funcionaba perfectamente, pero simplemente se ha dejado se ha cerrado, ha dejado de funcionar por voluntad del señor alcalde. En este caso, ¿qué es lo que debe estar pasando en el interior de la depuradora o en las instalaciones de la depuradora? Es decir, ¿dónde van a parar los residuos que genera la población? Pues parece ser que si no se extraen de alguna manera por otros medios que puedan ir a otro lugar, pues parece ser que se vierten en el cauce del río Llastres, que está muy cerca. Entonces este vertido está muy cerca porque está al otro lado de la autopista que pasa tocando precisamente a esta estación depuradora, los pozos de extracción de agua potable que tiene el Ayuntamiento de Vandellós y los Hospitalet de l'Infant,
que suministren el agua a esta población de l'Hospitalet de l'Infant y que a su vez posiblemente, si hay algún acuerdo, puede ser que también estén suministrando agua a mi playa o a algún otro núcleo urbano. Eso lo ignoro, eso habría que preguntarlo, habría que informarse, pero que como he dicho antes, hay una posibilidad de que por filtración estas aguas sucias contaminen los pozos de captación de agua potable. Y en su opinión, ¿cuál sería la solución inmediata y más rápida que se podría adoptar para evitar esta situación? Por supuesto, lo más inmediato es poner la estación depuradora en marcha. Ya digo, si es una cuestión de que hay que repararla, pues habrá que repararla lo más urgente posible. Y esta estación empezará a cumplir con la función que es obvio, que tiene que depurar las aguas. Y una vez depuradas, sí que se pueden verter al cauce del río, del Yastres. Pues muchas gracias, señor Oliver, por su testimonio. De nada, ha sido un placer poder ayudar.